Este es el podcast de Oramos por Ti, donde podrás encontrar palabras que te dan vida, palabras que confrontan y lo más importante, palabras que te bendicen. Hola amigos, Dios les bendiga. El día de hoy estoy totalmente feliz porque damos inicio a una nueva serie en nuestro podcast llamada La necesidad del liderazgo. Una serie que desarrollaremos durante unos meses. Dentro del pronóstico está que tengamos aproximadamente 20 episodios de esta serie donde aprenderemos y seremos desafiados por el Señor Jesucristo sobre cómo el liderazgo debe ser transformado en tiempos de tanta dificultad. Sin más preámbulo, quiero dar inicio a este primer episodio, el cual hemos llamado La necesidad del liderazgo, parte 1. Quiero iniciar leyendo lo que dice la palabra del Señor en Isaías 60, versículos del 1 al 5, dice en la versión Reina Valera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tu voz alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pero también me gustaría que sacáramos unos minutos y lo leyéramos en la traducción lenguaje actual. Y dice así: habitantes de Jerusalén, ustedes están llenos de esplendor porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. Una noche oscura envuelve a las naciones, pero Dios hará brillar su luz. Y así los reyes del mundo verán la gloria futura de Israel. Dijo Dios: habitantes de Jerusalén, levanten los ojos y miren a su alrededor. Todo el mundo se reúne en Jerusalén. De muy lejos vienen familias enteras con sus niños en brazos. Al verlos llegar con los tesoros del mar y la riqueza de las naciones, se llenará de gozo y alegría. Buscamos a través de la palabra de Dios llevar a todo el liderazgo de la Iglesia de Cristo a comprender la importancia de su labor y la posición no solo dentro del contexto de la iglesia, sino también dentro de la sociedad, la cual está pasando por momentos bastante complejos, en los cuales la desesperación abunda, la angustia, la escasez, la violencia, la maldad del hombre aumenta a causa de la dureza del corazón. Deseamos que el liderazgo sea encendido por medio de la presencia del Espíritu Santo, el cual es el único capaz de llevar al hombre a dimensiones completamente sobrenaturales. Tenemos una meta a través de toda esta serie, y es poder impactar a la Iglesia de Cristo por medio de un desafío establecido gracias a la palabra de Dios. Un desafío que nos es regalado por el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 60, en sus primeros 5 versículos. Llevar a cada líder a alcanzar los estándares más altos de consagración, pasión y devoción por la palabra de Dios. Buscamos desafiar al liderazgo a establecer una profunda cercanía con el Padre por medio de una profunda oración. La cercanía que solo aquel que decide ser transformado por el poder del Espíritu Santo puede alcanzar. Buscamos que el liderazgo de la Iglesia de Cristo entienda que es el tiempo de enfrentarnos al mundo para que por medio de la predicación de la palabra de Dios el mundo pueda ser transformado, el mundo pueda ser moldeado gracias a la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que el liderazgo de la Iglesia de Cristo vuelva una senda antigua, donde todo es impactado, una senda antigua donde lo único que busca tener el protagonismo es la presencia de Dios, donde el hombre siempre pasará a un segundo plano y la obra de Cristo será
la única que resalte, la única que resplandezca. Y es en este tiempo donde las multitudes necesitan de que el liderazgo de la Iglesia de Cristo se levante. Sabemos que enfrentamos crisis. La humanidad está sumergida en un profundo dolor. Todas las esferas de la sociedad se están viendo afectadas: la economía, la familia, la política, la educación. Aún hasta el contexto religioso se está viendo totalmente afectado. Podríamos profundizar durante este tiempo en muchas de las cosas que hoy vemos afectadas. Mas lo que hoy Dios desea hacer es llevarnos a comprender la necesidad que enfrentamos nosotros como cuerpo de Cristo. La necesidad que enfrentamos desde el liderazgo que hoy desarrollamos. En tiempos de crisis debemos cambiar nuestros pensamientos y la percepción que tenemos de las cosas y empezar a desarrollar un liderazgo que tiene como cimientos unos principios revelados por medio de la Escritura. Fundamentos que han provocado los más grandes avivamientos de toda la historia. La oración, la meditación de la palabra, el ayuno, una vida que es accionada a través de la fe, es lo que el liderazgo hoy necesita para poder adquirir un compromiso y una dedicación que pueda transformar a la humanidad entera. Y es por esta razón que hoy queremos dar inicio a esta serie, la cual hemos llamado La necesidad del liderazgo, con el gran desafío que tú y yo encontramos en Isaías 60, versículos del 1 al 5. Y lo primero que el Señor quiere que tú y yo entendamos el día de hoy es que este es el tiempo. Este es el tiempo. Estamos viviendo tiempos bastante cruciales donde la Iglesia de Cristo debe desarrollar un papel supremamente importante, el cual debe ser generar un impacto en nuestra sociedad. Y no solo un impacto religioso, la Iglesia de Cristo, el liderazgo de la Iglesia de Cristo debe generar un impacto de amor, un impacto de compromiso, de entrega, de dedicación. Es el tiempo de mostrar públicamente que Cristo vive en nosotros. El verso 1 del capítulo 60 del libro del profeta Isaías dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y esto no se trata de cuánta actividad podemos tener, porque si fuera así no habría forma de levantarnos y resplandecer. Esto es algo que se trata más de una convicción personal, en la cual debemos comprender a qué hemos sido llamados y cómo debemos desarrollar ese llamado que hemos recibido directamente de Dios. No ha sido el hombre, directamente Dios en su misericordia se fijó en nosotros y nos llamó. Nuestra humanidad tiene una naturaleza caída, una naturaleza marcada por el pecado. Tenemos un corazón el cual la palabra de Dios describe como engañoso en el libro del profeta Jeremías capítulo 17 verso 9. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por esa razón debemos entender que hoy, para levantarme y resplandecer, debemos mirar un ejemplo claro que nos muestra la palabra de Dios. Si es la vida de un gran hombre de Dios, y ese hombre es Moisés. Cuando tú y yo nos sumergimos un poco más en la escritura, podemos llegar a Éxodo capítulo 34 y encontramos en los versos de 2 al 10 y quizás se haga un poco extenso el día de hoy esto, pero es necesario leer todo el contexto de lo que Dios quiere mostrarnos. Y Éxodo 34 versículo 2 inicia diciendo: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate a mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Y por qué leí todo este texto? Porque encontramos cosas bastante tremendas que la palabra nos muestra para nosotros poder resplandecer. Y lo primero que debemos hacer para poder resplandecer es levantarnos a buscar al Señor como nunca antes lo habías hecho. Este pasaje nos permite ver detalles de qué es lo que el liderazgo hoy, o como liderazgo hoy, necesitamos hacer para poder levantarnos. Y lo primero que el Señor quiere mostrarnos es que debemos prepararnos. Y en el versículo 2 del capítulo 34 de Éxodo dice que Moisés se preparó, pero también vemos cómo Dios le dice a Moisés: prepárate para mañana. Dios está diciendo: alista. Dios está diciendo: arregla todo lo que necesites arreglar en tu vida hoy para entrar a mi presencia. Dios nos está diciendo: debes prepararte porque el último avivamiento de todos los tiempos ha iniciado, y tú, como líder de la iglesia de Cristo, haces parte de él. Lo segundo que vemos es que es necesario subir al monte. Y cuando la palabra de Dios nos hace referencia a subir al monte, podemos ver claramente, no es una interpretación humana, claramente vemos que subir al monte era entrar a la presencia de Dios, era encontrarnos directamente con Dios. Y Dios quiere que tú y yo nos encontremos directamente con Él, cara a cara con Él. Lo tercero que Dios quiere enseñarnos el día de hoy es que debemos presentarnos. Debemos mostrarnos a Dios, que Él sepa que nosotros estamos ahí. Moisés se presentó, Moisés no solo se preparó, Moisés no solo subió al monte, Moisés se mostró a Dios y dijo: aquí estoy. Lo cuarto que Dios quiere enseñarnos para poder levantarnos es que tú y yo también debemos estar a solas con Dios. No es suficiente con prepararnos, no es suficiente con subir al monte, no es suficiente con presentarnos ante Dios. Ahora es tiempo de intimar y estar a solas con Él y contemplar su hermosura y la belleza de su santidad. Lo quinto que debemos hacer es exaltar la grandeza de Dios cuando estemos delante de Él. Lo sexto es el conocimiento del carácter de Dios. Debemos profundizar en las Escrituras. Vemos Moisés como narra un montón de características de lo grande que es Dios en este pasaje. Pero eso es un vivo reflejo del contacto que Moisés tenía con la palabra de Dios. Cómo Moisés conocía la Escritura y podía conocer ese carácter divino de Dios. Y es lo que hoy Dios quiere con el liderazgo. Pero algo muy especial que vemos es cómo Moisés se humilla en profunda adoración delante del Señor. Y cuando ocurre esto en aquel monte, podemos ver que Moisés recibe la promesa. Estos puntos que te acabo de contar es lo que debemos hacer para levantarnos. Mi amado amigo que hoy nos escuchas, este es el tiempo. Hay una necesidad de brillar en el liderazgo, y lo primero que hoy Dios quiere enseñarnos es que es el tiempo. Al comprender y llevar a la práctica estos principios que la palabra de Dios nos muestra, veremos grandes resultados, los cuales también están descritos en la palabra. En los versos 27 al 35, en el mismo capítulo 34 de Éxodo podemos ver: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de ellos para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amado amigo, cuando tú decides prepararte para subir al monte y presentarte delante de Dios, cuando tú decides estar a solas con Dios, cuando decidimos exaltar la grandeza de Dios, tener un conocimiento pleno de la Escritura y así conocer su carácter, cuando nos humillamos en profunda oración, es ahí cuando recibimos unas promesas claras de Dios. Pero cuando damos pasos de obediencia y no solo tenemos conocimiento, sino que llevamos a la práctica estos principios, se reciben instrucciones claras de los planes que Dios tiene con la humanidad, de los planes que Dios tiene contigo. Cuando se cumplen estos principios, los límites de tiempo para estar con Dios desaparecen y hay una negación total para poder estar con Él y conocerle. Un rostro que resplandece significa que hay una vida totalmente diferente que se ve reflejada en lo natural. Pero cuando cumplimos esos principios también vemos que hay una profunda cercanía y una relación íntima con Dios. Y un ejemplo muy claro de esto es que cuando cumplimos estos principios de estar delante de Dios en el monte, hay autoridad y una capacidad inmensa para liderar. Y lo más relevante que hoy debemos aprender es que levantarse y resplandecer no es una cuestión de habilidad humana. Es cuestión de actuar en la intimidad para así poder ver la mano de Dios moviéndose de forma única y sobrenatural. Y en conclusión sobre este primer punto, todo esto se trata de intimar, tocar y conectarse con el corazón de Dios. Y todo se alcanza por medio del compromiso y la dedicación en cultivar una relación con Dios y su Santo Espíritu. Este primer episodio lo dejaremos hasta acá, porque hay muchas cosas para hablar. Este primer tema que hablaremos sobre la necesidad de brillar está constituido por 5 puntos que son bien interesantes, los cuales no se pueden tratar de forma rápida. Pero antes de terminar quiero decirte que no puedes olvidar que este es el tiempo. Este es el tiempo de Dios para entender que como liderazgo de Cristo tenemos una labor sumamente importante de la transformación del mundo. Y Dios quiere tenerte cerca. Esto no se trata de actividad. Esto se trata de intimidad, y esto se trata de que la intimidad con Dios te conecta con su corazón y su causa se vuelve tu causa, sus propósitos se vuelven tus propósitos, y el desgastar tu vida por el cumplimiento de sus propósitos se convierte en algo natural en tu vida, donde no existen limitantes, ni argumentos, ni cuestionamientos. Simplemente buscas que el nombre de Cristo sea glorificado. Así que no te pierdas la próxima semana el episodio número 2, la segunda parte de este primer punto, la necesidad del liderazgo, donde estamos aprendiendo sobre la necesidad de brillar. Así que, mi amado amigo, Dios te bendiga grandemente, y simplemente antes de terminar quiero que tú y yo oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que escucha este podcast, y que seas tú tocando el corazón de cada persona,
y que seas tú avivando su espíritu para conquistar y hacer parte de este gran avivamiento. Así que, Señor, te honramos, te bendecimos y que seas tú el único protagonista de este tiempo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es el podcast de Oramos por ti, donde podrás encontrar palabras que te dan vida, palabras que confrontan y lo más importante, palabras que te bendicen.